Rosa Montaña, muy bienvenida a Verdades Incómodas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, deseando de poder estar aquí contigo a charlar, que eso de las verdades incómodas suena bien. ¿Tienes verdades incómodas que compartirnos hoy? Porque yo tengo preguntas que creo que nos van a llevar a respuestas algo incómodas quizás, incluso para mí y para las personas que nos están escuchando. No me suelen sacar los colores fáciles, pero deseando poder hacerlo porque si es así, aprenderé por muy roja que me ponga. Me parece genial. Te voy a presentar un poquito para las personas que nos están escuchando y todavía no te conocen. Tú eres médico, de hecho has trabajado muchos años en el sistema sanitario. Además, después te formaste como sexóloga y ahora eres experta en ventas, pero también bebes de todo ese bagaje profesional que tienes anterior, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a hacer ese cambio? No fue un cambio que fuera pensado y meditado, sino que fue algo muy progresivo. Sobre todo porque hice medicina de familia, la especialidad de sexología al mismo tiempo. Entonces me di cuenta de que si quería poder conseguir ejercer de sexóloga y no ser envidiosa y egoísta respecto a mis conocimientos para poder enseñarle a los otros, tenía que hacer una cosa, ir a vender. Entonces aprendí a vender, aprendí a hacer formaciones y eso me llevó a decir, bueno, pues si a mí se me da bien y a otros no, ¿por qué no enseñarles? Entonces fue algo progresivo. ¿Qué relación crees que hay? Porque para mí tiene un sentido y hay una relación estrecha entre sexualidad y, digamos, una buena relación con tu sexualidad y buena relación con el dinero, digamos. Es confianza. De hecho, yo suelo decir que vender y follar son iguales. Entonces la gente, por eso yo creo que me dedico en esa parte también a las ventas, ¿no? Yo tengo dos empresas, una se dedica más al tema de terapia sexual, terapia individual de pareja y en la otra es mentoría y ventas. Y es que para vender necesitas solo una cosa y es confiar en ti, que confíe la persona en sí misma la que te está comprando y que podamos tener un producto o un servicio entre medias, ¿vale? A la hora de ligar, para poder echar un polvo, sucede lo mismo. Tú tienes que tener mucha confianza en ti, que la otra persona confíe en sí mismo para poder saber qué es lo que está aceptando y que tengáis un producto entre medias. Es exactamente igual. Entonces, esa parte que tú consigues conquistar, enamorar a la otra persona, conseguir ser transparente, enseñar que tu escaparate sea exactamente igual que tu trastienda, es tan similar que incluso la aceptación de los noes, el conseguir ver como entre líneas, el tratar de adivinar qué es lo que pregunta el otro, qué es lo que piensa, hacer lo que al otro le gusta y no lo que tú quieres que haga, es que es muy parecido. A ver. Vamos a volver a ese punto. Hacer a lo que el otro le gusta y no lo que tú quieres que haga. En cuanto a las ventas estamos hablando. E incluso dentro del sexo, exactamente igual de las dos cosas. Tú, por ejemplo, tú puedes creer que es que a una persona que a ti que quieras ayudarle a crecer, debería de leerse ese libro que tú te leíste que te folló la cabeza. Y tú dices, es que te tienes que leer este libro. Ya, pero una cosa es lo que tú creas que se tiene que leer y otra cosa es que escuches lo que te está pidiendo que está necesitando. Porque a lo mejor él no necesita leer un libro. Él lo que necesita es escuchar un podcast. Entonces, ¿por qué vas a insistir tú en darle un libro si lo que quiere él es conseguir escuchar un podcast? Bueno, pues a veces en las ventas nos obsesionamos mucho diciéndoles que mi producto es el mejor. Es que tú no sabes qué es lo que va a pasar cuando tengo yo un producto. Pero es que no escuchas al otro. Y la venta es una escucha y es una escucha activa. Por eso es tan importante la fase social. Entonces, no creer que estás pensando lo que estás diciendo según lo que el otro cuenta, sino simplemente escuchar. Y es muy parecido. Porque si en las relaciones de pareja, en vez de tratar de adivinar qué es lo que piensa el otro, escucháramos simplemente al otro, no habría conflictos. Porque los máximos conflictos de la comunicación es porque yo pensaba que tú ibas a decir que tú estabas asumiendo, que me estabas juzgando y no se está pensando nada de eso. Es que a veces... Yo suelo decir, en la cama, ¿cuántos están? 2 o 4, ¿no? Y la gente dice, hombre, pero que esto no es una orgía. Ya, pero es que a veces hay 2 personas que están follando, pero tenemos 2 cabezas separadas de esos cuerpos tratando de ver y pensar qué es lo que está haciendo el otro. En la venta a veces sucede exactamente lo mismo. Sabes que están las 2 personas y lo que tú crees que el otro está pensando de ti y lo que el otro cree que está pensando, entonces no somos 2. Estamos montando una orgía de 4 y estamos bastante mal distribuidos. Me gusta, pienso en lo que dice Fernando Miralles, ¿no? Experto en comunicación también, que en una conversación el 20% de las palabras que salgan de tu boca tienen que ver contigo y el 80% tienen que ver con el otro, ¿no? Es muy importante cómo yo la cojo y creo que para eso también a veces hay que dejar, creo que lo que influencia en que tú no estés escuchándome o yo no te esté escuchando es que quizás con lo que tú me has dicho yo me he sentido herido y ya me quedo con eso. Entonces no puedo ir más allá de que yo siento que tú me estás diciendo que quizás yo estoy haciendo algo mal, vale, pero ¿no? Y cuando trabajas en la comunicación y aprendes a ver cuál es la necesidad del otro, se vuelve mucho más fluido en este sentido, ¿no?
Incluso ni siquiera ya solo su necesidad, sino su merecimiento, ¿no? Porque a veces vamos simplemente desde la resignación, el de yo creo que tú necesitas esto, tú te estás mereciendo esto, me lo estás contando y yo voy a confiar en ti. ¿Por qué voy a tratar de pensar en otra cosa? Si no tengo confianza en ti, ¿para qué tú y yo vamos a charlar? O sea, yo sé que todas las preguntas que tú me vas a hacer son tus propias curiosidades y que me las vas a contar desde tu máxima sinceridad y yo te voy a contestar con mi máxima transparencia. Porque si no, no estaríamos tú y yo aquí sentados para poder conseguir aportar ningún valor a la otra persona. Para mí dejaría de tener sentido. Entonces, bueno, sigo confiando que en las relaciones de pareja tiene que ser así y para mí las ventas tienen que ser muy humanas, tienen que ser transparentes. Me conozco todos los trucos posibles, llevo mucho tiempo formándome en ventas, pero es que a mí los trucos no me valen. Entonces, para mí las ventas, cuando más transparentes y más humanas, son muchísimo más sencillas y al final a que te están comprando es a ti. No es el producto o el servicio de lo que tú tienes, sino quien tú eres. Me gusta mucho esta manera de verlo. Además, porque creo que en nuestra sociedad hay mucho tabú en las dos áreas, en cuanto al sexo y en cuanto a las ventas, y es porque quizás se malentienden, porque tenemos un bagaje de que es algo deshumanizado a veces, que es una parte abusiva, incluso la venta, ¿no? Fría. Y no, una venta es una ayuda. Es qué te puedo yo proporcionar a ti que te vaya a dar un valor inmenso en tu vida. Y es que realmente tú no estás vendiendo, lo que está haciendo el otro es comprarse. Entonces el otro esa frase me encanta. Por sí mismo, se compra a sí mismo y te paga su dinero para meterlo en tu cuenta bancaria. Pero el otro tú no le estás vendiendo, da igual, no le puedes poner ni siquiera una pistola en el pecho y decirle o me compras o te mato. Es que nadie conseguiría hacer eso. Pero cuando te está escuchando a ti, lo que está diciendo es yo quiero eso mismo que tú, quiero conseguir tener ese resultado, quiero conseguir tener esa solución que tú me estás ofreciendo. Entonces lo que hago no es comprarte a ti, es me compro a mí para que yo pueda conseguir llegar a alcanzar al sitio en donde yo quiero llegar. Y eso sí, como me compro a mí, puedo coger mi dinero porque me estoy comprando y estoy diciendo este dinero ya no es mío. Porque yo me merezco poder comprarme, te la entrego, te la meto en tu cuenta bancaria y entonces he solucionado. Entonces, una venta no tiene que ser fría, pero nos han enseñado que parece ser que las ventas solo es el proceso de te llamo por teléfono a 3 de la tarde, te molesto la siesta, te mando un WhatsApp en Instagram y demás que no te estoy diciendo nada, pues que eso no es una venta. Eso es una manipulación, pero lo confundimos. Pero cuando tú conoces a alguien, o sea, si tú tuvieras un amigo que le quieres mogollón y sabes que algo que tienes le puede conseguir venir bien, no es tan hijo de puta como para de repente no ofrecérselo. Entonces, ¿tú qué haces? Ofrecérselo porque sabes que va a llegar a otro nivel. Pero justo porque quieres que se mantenga esa amistad, tiene que haber un billete de por medio. Porque lo que permite el billete es conseguir que pongamos límites tan sumamente objetivos para que tú y yo no pasemos ningún tipo de distancia. Y seamos claros en eso. Porque yo te pongo el dinero porque quiero que tu amistad y la mía sigan existiendo dentro de 2 años, dentro de 3 y dentro de 20. Porque entonces yo ya no siento que te debo ninguna y no utilizo la ley de la reciprocidad en contra. O sea, si tú y yo quedamos a comer, lo mejor que puede conseguir pasar es que cada uno pague su parte. ¿Por qué? Porque nos sentimos que nos debemos. La próxima vez que nos sentemos a comer juntos, cada uno pagará su parte y es que hemos querido las dos comer. Pero si tú me invitas a comer, yo me voy a quedar con la idea de a Mireia la debo una comida, tengo que quedar con ella. Da igual que te apetezca o no, tú sientes que debes una. Y entonces, bueno, pues así no tienes que deber ninguna. Es la amistad va afuera y en tu producto y servicio debes de cobrar absolutamente a todo el mundo porque te mereces que te paguen por tu valor y el otro se merece poder pagarse a sí mismo. No que tú consigas creerle que mendiga para poder conseguir llegar a un resultado. Entonces, yo no regalo nunca las cosas, pero justo porque valoro a la persona que tengo delante. Porque si no, no le estaría respetando y le estaría diciendo, como tú, pobrecito, no llegas. Bueno, pues ya si eso te doy una beca y te quedas aquí a mi lado. No. Tú tienes el derecho de pagar por ti, comprarte a ti mismo e ir hasta donde tú quieras. Entonces, de repente, las ventas empiezan a ser un factor que tú eliges para poder elegir dónde quieres estar. Me gusta esta idea de que yo a través de la otra persona me compro a mí mismo y recibo esta ayuda del otro, ¿no? Y fíjate que esto que decías de quedar, creo que es un intercambio y eso yo lo veo mucho, ¿no? Tanto en relaciones de pareja, en amistades, hay un momento en que es como una sensación de malestar, de sientes que hay un desequilibrio, quizás porque o el otro piensa que está dando mucho o siente que no está recibiendo tanto o tú tienes esa sensación y es muy importante tener cuidado con eso y detectarla a tiempo, ya sea con el dinero o que sean dinámicas que se están generando entre las dos personas, ¿no? Pero pensaba también, ostras, en ventas, he escuchado muchísimas veces esto de al principio está bien que tú des cosas de regalo, que un lead magnet, que ofrezcas, porque así la persona se queda con esa sensación de le debo algo y es más fácil que te acabe comprando. Pero eso es manipulación. Mireia, estás conmigo.
¿Sabes? Yo te regalo algo y entonces tú sientes que tú me debes una. Y entonces vas a llegar hasta la siguiente. Porque sientes que me debes una. Entonces no es verdad que tú y yo me hayas comprado. Es que yo te estoy imponiendo que tiene que ser tal que así. O sea, ¿tú por qué regalas un Lemane? Porque, ay, qué majo, fíjate, qué simpático. Y entonces cuando de repente hay un libro, una oferta, cualquier cosa, y es, con todo lo que me regaló, le debo una. No, al de pagar. Es que no hay nada gratis. O sea, mira, hubo un libro que leí hace tiempo que era gratis, y entonces justamente lo que hacía era desmentirlo. Que no existía nada gratis. Entonces que tú lo estás pagando de una manera u otra, ni un lead, nada, absolutamente nada. O sea, el libro era gratis. Sí, el libro se titula Gratis. No te sé decir el autor, el libro se llama Gratis. No te sé decir el autor porque cuando hay, bueno, no me suelo quedar con los nombres en castellano, bueno, cuando ya son súper extraños ya ni de coña, o sea, no es, pero es un libro muy conocido, así que no tendrá la gente en poder conseguir encontrarlo. Y yo esa idea la he seguido reflexionando y de hecho me he dado cuenta que no es que no solo haya nada gratis, es que alguien va a pagar la factura de lo que tú creas. Esto a mí, cuando te lo oí decir en una clase, fue como un clic instantáneo de decir, ostras, es verdad, si yo estoy dando algo y no estoy cobrando por eso, pero yo estoy invirtiendo mi tiempo, con lo cual no lo estoy invirtiendo en algo que a lo mejor sí me generaría un dinero, o no lo estoy invirtiendo en ir al gimnasio, estar con mi familia, hacer otras cosas, por lo tanto, alguien siempre paga la factura. Exactamente, siempre hay alguien que paga el precio. Siempre hay alguien. Entonces, yo he pagado muchas facturas, bueno, no las he pagado yo, las han pagado mis hijos. Entonces yo recuerdo facturas que ahora mismo si me dijeras ¿volverías a pasar? Ni de coña. Entonces, creo que eso es justo. Hay un libro de Gregorio Fernández, que este sí que me lo sé, que habla sobre la economía para los niños, ¿no? Y hay un ejemplo que pone que es brutal. O sea, va por la calle un padre con un hijo y entonces le dice, mira papá, podemos ir a ese sitio que regalan helados. Y entonces el padre le dice, ¿a ti te gustan los helados gratis? Dice, sí. Dice, ¿y tú sabes lo que significa ese helado gratis? Y dice, pues que yo puedo comer un helado, ya. Pero es que mira, ese helado que te le está haciendo una persona, hay una persona que ha utilizado 2 horas para poder conseguir hacer el helado. Ha comprado los ingredientes. Y lo que significa es que si tú te comes ese helado gratis, posiblemente no haya dinero para que de repente su hijo pueda tener un coche o pueda comprar una hamburguesa o pueda tener algo más. Porque ese dinero lo está sacando de su bolsillo para que tú puedas comer algo. Las personas que piden algo gratis, para mí son muy egoístas, porque no estás valorando qué factura está pagando el otro. Y entonces, ¿qué es lo justo? Que tú entiendas que la otra persona tiene vida y que no te la debe a ti, porque es el concepto más cerca de esclavitud que podemos conseguir llegar a tener. Entonces, ¿tú quieres conseguir hacer un podcast? Pues lo lógico sería que cobráramos por ello. Pero si no, es algo que tú decides sin valorar que el otro tenga que conseguir pagarte. Y aún así entregaremos aporte de valor. Yo he decidido que si estoy aquí contigo no es algo que yo cobre, pero es algo que yo sé quién me está pagando la factura. Me estoy pagando la factura de no echarme una siesta o que de repente no pueda conseguir ver a unas amigas antes, pero he decidido pagar la factura yo. Pero nadie te tiene que conseguir obligar. Entonces, no nos damos cuenta, y yo no sé si es por el país en el que vivimos, creo que pasa un poco sociedad a nivel mundial, que estamos muy en la de la sanidad gratis. Perdona, he estado 13 años en la sanidad pública, no es gratis. Tú no estás pagando la factura o no estás entendiendo la factura que tú estás pagando. Porque poder pasar por un servicio de urgencias simplemente por una gastroenteritis, al servicio público de Navidad le cuesta casi 2.000 pavos. Entre las pruebas que te hacen, el material, las pruebas. No, tú no lo estás pagando, pero alguien lo paga por ti. Y a lo mejor lo que tú estás pagando de IRPF, que la gente dice, pero pago mis impuestos. Bueno, de verdad que hay algunas pruebas que es que la gente no sabe que un tratamiento de una esclerosis múltiple de un año puede costarte 1.000.000 de euros. No estás pagando tu IRPF. Entre todos estamos consiguiendo que algo se pase. Entonces, no es gratis la sanidad, no es gratis la educación, no hay absolutamente nada gratis. Entonces, valoremos qué es lo que hay para que sepamos qué tipo de factura podemos conseguir pagar, pero que seamos conscientes de ello. A mí lo que me lleva a pensar todo esto es que realmente el valor, evidentemente hay una cosa de intercambio, que es una moneda, que es un billete, que es una transferencia, pero el valor está en el intercambio y en la energía que tú estás invirtiendo en algo. Ese es el valor real. El problema es que hay gente que eso lo manipula mucho, porque de repente es, yo he visto esto desde el mundo de vista espiritual, entonces yo te doy una formación y es, pero yo te doy mi intercambio de mi abrazo, porque tiene muchísima energía. Entonces yo he decidido que te intercambio un abrazo. Perdona, yo no quería tu abrazo. Por eso el dinero es más justo, porque tú le has puesto un valor, el que tú decidas, ¿vale? El que tú decidas, pero pones ese valor y alguien puede decidir si paga o no paga. Pero no tiene que ser porque
yo te doy esto y entonces tú a cambio me das 2 docenas de huevos o 3 abrazos o poder dormir 2 días en tu sofá. No, dime exactamente qué cuesta dormir en tu sofá o cuántas son las 2 docenas de huevos. Y entonces será justo para todos, será muchísimo más equitativo, porque el intercambio, si todo el mundo lo pensáramos igual que tú y yo, sería genial. Es un intercambio, entramos en valor, ponemos dinero de por medio y ya está. No, pero es que hay gente que te dice, perdona, es que yo te miré y con eso te pagué porque te transmití energía. Pero con esa energía mis hijos no pagan la factura del gas. ¿En qué formaciones has visto eso, Rosa? O sea, he visto cosas, pero esta no la había escuchado nunca. Si te contara. He visto hasta en formaciones de compañeros y de mentorizados que les han dado un botón a cambio. ¿Cómo que un botón? Un botón porque es que ese botón tenía una energía, porque había venido de no sé qué ciudad y entonces está embalsamado con no sé qué rollos y entonces no te pago 300 euros, te doy un botón que vale más. Yo he visto pagar cursos con abrazos. Yo esto no lo he visto. Creo que he visto la parodia de esto. He visto, hay un chico por internet que además vende cursos de espiritualidad haciendo memes de espiritualidad, ¿no? Y hay uno donde se ponía un filtro de Instagram en la cara y decía: hoy lo he sentido, me han hablado, tengo que hacer este curso, es para vosotros. Creo que ha sido el arcángel, se emocionaba, lloraba y decía: y solo por $10,000. Y de verdad, gracias por confiar en mí. Y era un poco esta parodia, ¿no? También me lleva esto a pensar evidentemente tenemos esta moneda que genera como este valor medible, digamos, de un intercambio, pero a la vez, ¿cómo ponemos precio? Sobre todo pensando en emprendedores, ¿cómo ponemos nuestro precio? ¿Qué valores o qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de ponernos un precio a nuestro producto o servicio? Y no sabemos poner precio, sobre todo si no existe. Porque sabemos valorar las cosas si hay una comparativa de algo. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tú te compras un coche de 4 puertas, ¿sí? Y hay al lado un coche de 2 puertas. Tú, sin saber lo que cuesta un coche de 2 puertas y uno de 4, piensas que el de 4 puertas tiene que costar más porque tiene 4 puertas. No sabes cuál es el precio, pero ya sabes que es más. Entonces, cuando tú tienes un producto, imagínate que tú das una formación en ventas. Si hay otras personas que ponen una formación en venta, valorarás si das menos o si das más y pones el precio respecto a eso, ¿sí? Pero si de repente nunca ha existido una formación en ventas, tú dices, ¿y qué precio pongo? Y te queda con la duda de si es alto o es bajo y esto es lo que cambia. Y aquí hay efectos que tú puedes conseguir provocar. Entonces hay gente que lo que hace es poner incluso, en vez de que exista, si no existe otro producto en el mercado, consigue poner 3 precios. Entonces 2 les pone próximos. Imagínate, mira, esto sale en un estudio, hubo no te sé decir el nombre, esto es lo que me pasa a mí con los nombres. No yo pasa. Desde el embarazo, los nombres y yo no. Las personas que nos escuchen, que lo busquen o que nos pregunten más tarde. A mí me gusta mucho quedarme con la idea de la conclusión y el aprendizaje, no exactamente quién lo hizo, porque para mí suele ser anecdótico. Sacaron una publicación de una revista y lo sacaron en papel. Entonces pusieron un precio de lo que costaba la suscripción anual en papel. Entonces la suscripción eran 69 euros al año. Y entonces dijeron, vale, pues si ponemos papel, vamos a poner online. Entonces, online eran 69 euros y en papel eran 125. Y de repente dijeron que esto es un efecto señuelo, que se provoca mucho en marketing y en ventas. Y entonces dijeron, pues 125 euros, papel y online. Claro, cuando pusieron 3 precios, y esto se hace mucho en temas de viajes, y en temas de productos, y con temas de bonos y demás, entonces juegan con nuestra percepción de cerebral. ¿Tú qué te dice tu cerebro? Hombre, pues 69 euros está bien. Si solo hubiéramos puesto 2 precios en comparativa, 69 y 125, la gente dice, hostia, si voy a leer lo mismo, pues lo tengo online. La gente dice, no es para no cargarme árboles. Mentira, es porque te estás ahorrando una pasta y tu cerebro te está diciendo, así puedes utilizar ese mismo dinero para otra cosa, y eliges lo otro. ¿Qué es lo que sucede si de repente pones online y papel, que eliges el online? Pero si pones otro tercer producto que es online y papel por el mismo precio que el que pondrías el papel, ¿qué elige tu cerebro? El online y el papel. Porque si no, piensa que eres idiota. Y entonces lo que acabamos de hacer es, para poner un precio, generar un señuelo. Entonces tú diriges exactamente a lo que quieres que la gente compre. Y en ese caso, como acabas de crear una comparativa, todo el mundo cogería el precio de online y papel 125. ¿Y eso tú crees que sería una manipulación también? Totalmente.
De hecho, a nuestro cerebro le manipulamos continuamente, cuando le tenemos hambre o no. Por eso, para mí las ventas solo deberían de estar en manos de gente que trabaja en desarrollo personal para que no sea un hijo de puta. Ya sé que esto no es políticamente correcto, pero aquí has dicho que vamos a contar verdades incómodas. Y hay mucha gente que aprende muchas técnicas en temas de venta que si no son buenas personas, nos sucede lo mismo con la pasta. El dinero no es bueno ni malo, depende de la buena persona o del hijo de puta que lo tenga. Entonces puede hacer muy malas cosas o puede hacer buenas. En las ventas sucede lo mismo. Si tú realmente sabes qué es lo que quieres y cómo le puedes aportar a valor a esa persona, tienes todo el derecho del mundo para poder conseguir darle herramientas para que tome decisiones de compra. Pero si tú lo que haces es utilizar técnicas de engaño para que tú veas qué suerte tengo, lo que estás haciendo es manipulación. Eso es FOMO y humo, diría. Justo la entrevista anterior era con David Sobrino y hubo un momento en que hablamos de este tema, ¿no? De el lenguaje es tremendamente potente para convencer a otra persona de una serie de ideas, ¿no? Y utilizado en según qué manos, en según qué bocas, se podría decir. Vamos a poner el ejemplo de los nazis, por ejemplo, ¿no? Hay un escrito que se llama La lengua del Tercer Reich, en que se analiza cómo utilizaron la simbología del mensaje, ¿no? Los conceptos para trasladarlos y cambiar el significado. Por ejemplo, la palabra fanatismo, que tenía un significado negativo, lo transformaron en positivo como amor fanático hacia el pueblo, ¿no? Y dejaron de rechazar algo que en realidad es como sin fanatismo es no pensar en los valores de una cosa y simplemente seguirlo con los ojos cerrados, ¿no? No poner en tela de juicio lo que se me está diciendo, ¿no? Eso. Y me parece un tema muy interesante este, de mirarlo, y que creo que es importante pensar en ello y analizarlo para ayudar a las personas a que puedan tener criterio a la hora de hacer ventas y a la hora de hacer compras. De este precio, vale, es por esto, por esto, por esto, por esto, porque el profesional me puede dar todo esto en comparativa de horas, de tiempo, en los beneficios que a mí me puede aportar, ¿no? Y lo mismo si estoy haciendo yo la venta. Pero ¿tú crees que el valor más importante a la hora de poner un precio es por el valor que la persona se va a llevar? No, es por el valor de lo que la persona va a conseguir. ¿Y no es lo mismo? No, porque tú puedes conseguir darle, imagínate 3 cursos y, yo qué sé, 4 podcasts y de repente digas, mira, por el valor que yo he conseguido hacer todo esto se llama 1.500 euros. Pero a lo mejor es que yo puedo pagarte 1.500 euros simplemente por una pregunta incómoda que me hiciste, que me hizo un clic en mi cabeza. Solo fue una pregunta, pero eso ha hecho que cambie mi vida. Entonces estaría dispuesta a, si me hicieras esa pregunta, que yo hiciese tomar otro tipo de rumbo, poder pagarlo. Y no me estás entregando nada, excepto una pregunta. Porque en la otra tengo más sentido de que tengo más, porque tienes el miedo a de repente perder las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando te comparas con otra persona. Es, ¿y si yo no tengo todo esto que tiene el otro? Pero a veces por una pregunta podrías conseguir pagar muchísimo más, simplemente porque tomaras ciertas decisiones. Ahí es donde me parece que está el cambio. Entonces, o sea, ¿tú crees que es una parte muy importante de mentalidad? Bueno, muchísimo. Claro, estamos hablando de un producto o servicio concreto que focalizando en mentoría, por ejemplo. Una botella de agua, de repente tú no pagas por lo que significa la botella de agua, ni por lo que pagas por el plástico, ni por el tapón, ni por eso, sino dónde compras la botella de agua y qué necesidades te está cubriendo. ¿Cuánto pagarías por una botella de agua si estás en el desierto y llevas 4 días sin beber ni una gota? Y ahora dime, ¿qué precio pondrías si en vez de que seas tú la que bebas, es tu hijo que lleva 5 días sin beber? ¿El precio? Darías cualquier cosa por el resultado de lo que vas a tener. Entonces no es la botella de agua en sí, no es el producto lo que estás haciendo porque sea transparente, sino el valor que te está significando a ti poder conseguir tener esa botella de agua y esas consecuencias. Por eso no pagas lo mismo por una botella de agua en un aeropuerto que subido encima de un avión que de repente en el Mercadona cuando la compras. No tiene nada que ver, pero es la misma botella de agua. La misma. Muy interesante. Las personas que vienen a tus cursos y formaciones, que voy a decir ahora, que yo estuve en el reto que hiciste hace un mes y algo, creo, en septiembre, y las personas que quieren asistir a este reto se levantan a las 5 de la mañana. Sí. En directo, después se puede ver en diferido, pero evidentemente no es lo mismo. Bueno, aquí voy a entrar en 2 cosas. Primero, ¿por qué a las 5 de la mañana? Que supongo que tiene que ver con tu estilo de vida también. Y después, ¿cuáles son esos clics que tú ves en las personas que estás acompañando? Porque las personas que vienen a ti son personas que quieren cambiar esta mentalidad, sobre todo en la parte de ventas, ¿no? ¿Qué clics importantes ves tú que tienen?
Te diría que muchísimos, pero quizás serían mejor ellos que los dijeran. Al final es ponerte en prioridad única. Por eso es a las 5 de la mañana. Porque yo he repartido muchísimas horas de mi vida. Cuando te digo muchísimas horas de mi vida, casi aprendo a morir de éxito. Y aprendí a morir de éxito, pero es que no aprendí. Cuando tú te mueres de éxito no aprendes, te das la hostia. Entonces yo llegué a tener 17 horas de consulta de 1 hora al día con 2 meses de lista de espera. ¿De qué exactamente? De sexología. De sexología. En su momento de sexología y era la sexóloga más cara de España. En ese momento. Y aún así tenía 2 meses de lista de espera, estábamos en Valladolid y yo veía 17 consultas, podía verlas, podía haber puesto 18, 19 o 20 horas. De 17 yo comía, desayunaba con los pacientes, me traían... ¿has merendado algo? Bueno, te he traído unas cositas. Aquí tienes una pieza de fruta, ¿sabes? A mí me trataron genial. O sea, os puedo decir muchas cosas de mis pacientes y una de ellas es que me tratan siempre muy bien. Yo de repente desapareció mi vida. O sea, yo sabía lo que era levantarme, me encantaba, estaba totalmente apasionada por todo ello, pero no era válido. A eso no te enseñan. O sea, no estamos en esa línea. Entonces, ¿por qué haces ese clic? Porque yo dejé de priorizarme en mí. Sentí que los demás priorizaban. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta para poder conseguir vender es saber que lo primero soy yo. Y entonces, lo segundo es mi pareja y los terceros son mis hijos. Y tú me dices, es escalonado. Cuando tú de repente te pones la primera, nos han enseñado a que primero es tu trabajo, la casa, la familia y los amigos, la pareja y yo. Y haces una pirámide. Esto en sexología se lleva mucho, que es la pirámide del deseo. Entonces mucha gente viene con falta de deseo, pero es que ha utilizado desde el suelo las 17 horas. Entonces tú tienes que hacer 17 horas entre el trabajo, la casa, la familia. Pasan 17 horas y te tienes que ir a la cama. Entonces, ¿cuándo folla la gente? Los sábados. ¿Por qué? Porque no hay escalón del trabajo. Entonces tienes solo la casa, la familia y tu pareja, pero nunca llegas a ti. Entonces de repente empecé a plantearme, esto no tiene ningún tipo de sentido. La mayoría de la gente deja de follar, la mayoría de la gente deja de vivir simplemente porque no se priorizan ellos. Invirtamos la pirámide. Entonces la invertimos y entonces era primero yo, después mi pareja, después mi familia, después de la casa, y es que como tengo que pagar una hipoteca o un alquiler, al trabajo llego siempre. Entonces cuando llego yo ya estoy con otro tipo de actitud, ya estoy con otro tipo de experiencia. Entonces empecé a plantearme, vale, a las 5 de la mañana hay silencio. Yo tengo 3 hijos. A las 5 de la mañana están dormidos, no sienten que yo falto. Entonces yo trabajo de 5 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Qué puedo hacer a las 9? Pues una vez que yo ya me he dedicado mi tiempo y que he trabajado con mis clientes, empiezo a marcar mis reglas y puedo conseguir echar un polvo con mi marido, darme un paseo, estar con la perra, leer lo que quiera, porque yo todos los días a la 1 estoy comiendo y a las 3 estoy única y exclusivamente para mis hijos. Que yo di una formación de tarde súper raro, porque ellos no pueden sentir que yo falto. Ellos no pueden sentir que yo no veo un partido de fútbol, porque yo he elegido mi vida, pero ellos no tienen la obligación de tener que elegir mi estilo de vida solo porque ellos ya han venido impuesto. Entonces yo las tardes son de ellos, porque esas no vuelven. Entonces, ¿la gente se puede levantar a las 5 de la mañana? Sí. ¿No te quieres levantar? Pues no soy tu terapeuta. Rosa, es que estoy en Miami. Ya, es que son las 3 de la mañana aquí. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. La última hora que te doy son las 10 de la mañana. Y si no, búscate otro. Fíjate, yo creo que hay muchas, bueno, yo lo veo en mujeres, ¿no? Que han priorizado tanto esta parte de éxito profesional y creo que, o al menos en mi caso, yo lo he oído así, como una herida de reconocimiento. Quiero decir, estoy esperando este reconocimiento desde lo social, desde la afuera, y no estoy priorizándome a mí. Y cuando hago esto, seguramente me daré más tiempo para cosas que me producen ese placer de disfrutar lo que estoy haciendo, porque si estás todo el rato enfocado en ese futuro, eso te va a generar ansiedad y ya puedes estar haciendo 1000 cosas que vas a sentir que nunca es suficiente, ¿no? En cambio, cuando haces ese cambio de perspectiva y tienes muy claro cuáles van a ser tus espacios para ti, tus espacios de descanso, tus espacios de regeneración, de calmar el sistema parasimpático, ¿no? Lo demás lo vas a poder disfrutar muchísimo más y vas a percibir mejor el valor de las cosas, porque corriendo no te enteras, ¿no? Y además, yo creo que hay una percepción del cambio del éxito. O sea, nos venden la idea de que el éxito tiene que ser facturar tanto, conseguir tener un reconocimiento, tener un aplauso. Yo he cambiado mi definición del éxito y es hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Y entonces, si me puedo permitir eso, soy una tía de la hostia exitosa.
porque en mi vida solo quiero controlarla yo. Y además así eso es difícil, ¿eh? Siempre hay unos políticos, un país, una sociedad, una cultura, no sé qué, pero yo quiero conseguir tener las máximas decisiones sobre mi vida. Entonces, para mí el éxito profesional es lo que estoy haciendo justamente ahora. Elijo quién son mis clientes, pongo los precios que yo considero, pongo mi horario, decido cuándo trabajar o cuándo no trabajar, decido ponerme mis metas, soy yo quien elijo. Quizás porque a lo mejor durante 13 años que trabajé en la urgencia hospitalaria no era yo quien decidía. Bueno, es verdad que yo... Claro, es que tiene que ser muy duro eso. Para que mi jefe ponía siempre mi horario, ¿no? Entonces, de hecho, yo llegué a negociar con él en esa venta, porque al final todos vendemos. Yo vendía a mi jefe un horario mejor que se adecuase a mi forma de vivir. Entonces, yo cambié todo un sistema de horarios en un hospital solo para que se adaptase a que yo pudiera conseguir hacer urgencias y sexología. Y luego, claro, lo vendí también, que mis compañeros dijeron, tienes razón, Rosa, porque trabajamos 6 días, descansamos 6 y a veces descansamos 8 y trabajamos solo 4. Hostia, es la leche y además no, hemos conseguido quitar vacaciones. Y yo adapté, por eso fue una venta. Pero han elegido tantas veces por mí en detener cuántas horas tienes que estudiar, en las prácticas que tienes que hacer en medicina, en las guardias, en todo, que para mí el éxito ahora mismo es poder tomar mis decisiones y que sea yo quien elija y no nadie más. Pero no según otra perspectiva, que es o como que le pasa, ¿no? A gente que sale de estar asalariado y de repente se mete en el mundo del emprendimiento, empieza en la cadena de la rata, o sea, en la rueda de la rata, perdón, y se sienten igual ahogados, y que ese poder y esa libertad que querían conseguir para ellos mismos siguen sin tenerla, porque no han establecido bien esos márgenes y porque no saben. Es como qué importante es tener esos valores muy claros y no llegar a quemarte, ¿no? Porque incluso puedes llegar a estar peor que la situación que tenías antes. Fíjate, antes tú has dicho qué importante es enseñarles a ellos que puedan tener criterios para conocer a sus mentores, incluso que compran. Y para mí la disciplina o la asignatura de la filosofía tendría que ser obligatoria el resto de nuestras vidas. Yo he pagado un mentor filósofo para que pudiera solo enseñarme a seguir aprendiendo a pensar. Entonces yo he tenido mentoría de filosofía. Porque yo no quería saber qué tenía que pensar, sino que me enseñaran a cómo poder pensar. Y entonces yo no quiero que me digan, tú tienes que pensar esto, sino estas son tus herramientas y aprende a pensar y hacerte las preguntas que fueran apropiadas. Pues esto no sucede lo mismo. Yo no entiendo que ningún emprendedor tenga que estar en crecimiento y desarrollo personal hasta el resto de sus días. O sea, es que tú tienes que estar creciendo todos los días en desarrollo personal, en trabajar mentalidad, en estar pensando fuera de tu caja, en ver otro tipo de respuestas. Eso es lo que tenemos obligatorio. Pero la gente ni siquiera se plantea eso, porque cree que emprender simplemente es tener una idea, hacer un negocio y sacar pasta. Y te estás equivocando. De hecho, a veces puedes conseguir vender más y que tengas muchísimo más déficit. Si no has pensado, si no has visto números, si no sabes qué te estás jugando, si no sabes qué factura estás pagando, no es válido. Entonces, para mí las dos cosas tienen que ser relacionadas. Y de hecho, si no, esto es lo que podemos mirar, que el 80% de los emprendedores en los primeros 5 años de su vida dejan de emprender. Y lo viven como un fracaso. Ya ves que nadie les enseñó a cualificarse dentro de su cabeza. Y entonces te olvidas de todo lo importante porque no te priorizas y entonces vuelves de nuevo al juicio, a lo que los demás esperan de ti, a poder conseguir tener un aplauso. Entonces, a lo mejor hay que conseguir reconocer. Antes, ¿no? Cuando estábamos hablando en la comida, es que para mí el éxito es poder estar en el sofá de mi casa con mi mantita, con mi perra, poder estar con mi chico y poder disfrutar con él y tener a mis hijos al lado. Yo sé lo que es poder cenar 20 días fuera de tu casa, en restaurantes de 2 estrellas Michelin. He llegado a dar más de 90 conferencias en un mes y yo mataba por unos huevos fritos con patatas en mi casa solo para que no estar fuera delante con 60 personas desconocidas. Tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Un restaurante estrella Michelin o los huevos fritos? Yo me quedo con los huevos fritos. Porque es mi gente y eso no vuelve. ¿Sabes qué estoy pensando? Que en realidad estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de ventas, pero estamos hablando de reconocimiento a la vez, ¿no? Yo lo veo mucho a las personas que acompaño también en el trabajo de voz y comunicación, que eso no pasa si antes yo no me conozco bien a mí. Y creo que hacerte amigo de tu propia sexualidad, ¿no? Es como sentirte orgulloso de tu cuerpo, de tu manera de expresarte, que es algo creativo también, ¿no? Y las ventas es esta manera de comunicarlo al mundo. El otro día hablaba con una persona que conocemos las dos, que es Sandra Gascoy, y me decía que ella quiere y creía que es importante que su hija estudiara idiomas. Y decía, porque creo que la comunicación es una herramienta imprescindible. Y es porque es esto que tú dices, ¿no? El lenguaje es venta, podríamos decir. Un día hablando con una entrevista que hicimos aquí en el podcast también con Ferran Casa, decía, voy a decir algo que quizás suena incómodo, pero creo que todo es venta.
Y yo, mira, pues vamos a ver por qué, ¿no? Pero venda es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero comprender lo que tú me dices, pero ¿qué es lo que yo quiero? Te lo voy a exponer, ¿no? Eso es. Estas son mis cartas. Y voy a jugarlas. Y voy a ver hasta dónde, ¿no? Pero no comerte lo que te dan todo el rato sin cuestionarlo. Es pensamiento crítico, a su vez. Es saber cómo construir esa vida que tú quieres para ti también. Después la vida te traerá otras cosas, pero tú sabes el qué y construyes eso. Es que al final eso es la vida. Mm. Pero no todo el mundo... Es más fácil que te dejen unas reglas impuestas y que digas, es que tuve que hacer esto porque los demás me dijeron, me contaron... Entonces, sigue ese camino. Así tú no te responsabilizas y te victimizas. Es que los demás me dijeron. Pero la sexualidad y las ventas es elegir por ti. Nadie puede tener un orgasmo si no se masturba. Y me vas a decir, imposible. Tú puedes tener la mejor pareja del mundo, que haga pico y pala, que se haya leído, ya sé, 3 enciclopedias del Kama Sutra, lo que tú quieras. O tu cabeza está centrada y reconoce sus propias sensaciones o experiencias, o tú no puedes indicar absolutamente a nadie de qué está haciendo y qué no está haciendo. Es muy triste, pero el 40% de las mujeres todavía no han tenido un orgasmo en su vida. Estamos en el 2023. Ayer vi una película en la Seminci, en la Feria Internacional de Valladolid, que aluciné. Porque claro, el concepto y además era con otro tipo de religión, era esto es lo que toca, esto es lo que hay que hacer. Nunca habían tenido placer, nunca habían tenido un orgasmo, ni siquiera se planteaba que pudieran conseguir llegar a tenerlo. Entonces, ni siquiera tenemos que irnos fuera. Posiblemente tengas amigas que te dirán, hombre, sí, claro, ¿cómo va a tener un orgasmo? ¿Qué bobas estás diciendo? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿No? Esto es como cuando te dice, ¿que no vendo? Pues ¿cómo no voy a vender? Si tengo un producto, tengo un servicio. Las ventas se ven en la facturación y los orgasmos se miden en la petición. Alguien que de repente deja de desear, yo suelo creer que cuando te dan caviar no sueles decir que no. Si de repente desaparece algo que es tan importante y tan vital en tu vida como poder sentir placer, mucho no te estaba gustando. Me resuena muchísimo. Fíjate que yo recuerdo cuando era más jovencita que empecé a tener relaciones. A veces no entendía y fingía como un poco... O sea, como que le ponía un poco de teatro, ¿no? Y era, ¿pero y por qué? ¿Es esto? ¿Es en plan, me estoy perdiendo algo? Porque no me parece como tan increíble, ¿no? Y después con los años que tú vas explorando contigo misma y te vas conociendo y dices, wow. Y fíjate que yo creo que no he llegado ni al 10% del placer que puedo llegar a sostener. Que esto es una cosa que decía el otro día Mireia Darde, dice, creo que nos da tanto miedo el placer, esa expansión de la energía del cuerpo, de que pueda temblar, ¿no? De dejar que se expanda por piernas, torso, brazos, ¿no? Que le tenemos un poco de miedo. Y muchas chicas podrían eyacular. Y podrían eyacular. Y es una pérdida de control a la vez. De perder el control y que de repente piensen que se han podido orinar encima. Y entonces de repente se inhiben. Entonces hay muchas chicas que cuando van a conseguir el orgasmo dicen, quita, para, que ya no puedo más. Yo suelo decirles a sus parejas, en algún sitio hay que poner las bragas o los calzoncillos, méteseles en la boca y no la escuches, tío. O sea, porque en ese momento es algo distinto. O sea, si una chica te está pidiendo parar en un momento de orgasmo, ¿vale? O sea, es que entendemos todos los noes y demás y tal. Pero si está en ese momento de orgasmo y dice, ay, quita, que no puedo más, no puedo, por favor, para, que es que me voy a reventar, no puedo más, no escuches. Vuélvete sorda o sordo, da igual. Porque en ese momento está a punto de perder justamente el control, los límites, y que pase algo por su cuerpo o su cabeza que es totalmente incontrolable. De hecho, fíjate, el orgasmo es lo más parecido a que yo he visto a una crisis convulsiva generalizada sin pérdida de conciencia. Bueno, este tipo de orgasmo de convulsión, sí. Cualquiera. Sí. O sea, me refiero, cuando tú tienes en el S, o sea, tu cuerpo se frena. O sea, tú imagínate que estás de pie, estás teniendo un orgasmo y entonces no tienes fuerza muscular. O sea, hay un momento cuando tú estás teniendo un orgasmo que las piernas se te van y puedes conseguir perder. Y de hecho, a veces el orgasmo pues, es tan patente que pierdas control de esfínteres. Y de repente haces una expulsión. Entonces, cuando la gente a mí me dice, hombre, pues no sé, he recibido como una descarga, vino así como un rayo, atravesó por la cabeza, me salió. Pues claro, de lo que pensamos que es un orgasmo, es verdad que hay 3 tipos de orgasmos distintos, ¿no? El A, B y el C. Entonces, no va a ser lo mismo la experiencia y la explosión que tiene un orgasmo tipo A, que es más masculino, ¿no? No significa que las chicas no puedan tenerlo, hay muchas chicas que tienen orgasmos A.
Es una expulsión mucho más alta en la que tienes una sensación de descarga y tienes que frenar, y entonces te recuperas y no puedes hacer más. Hay gente que tiene un orgasmo tipo B, entonces cuando tienes de repente esa descarga, baja un poquito y cuando estás recuperando vuelves a hacer una estimulación, haces otro segundo muy potente y desapareces. Pero hay gente que tiene una sensación de poliorgasmo que tiene no picos tan altos, pero tiene múltiples. Y entonces de repente termina en un agotamiento. Tú puedes cambiar y variar si te conoces tu cuerpo, si controlas qué es lo que significa. Claro, para mí es el control de cuando siento que estoy llegando a un momento, parar un poco, bajar el ritmo y seguir manteniendo y como habituándote a ese nivel de placer sin llegar a querer que explote ya, ¿no? Y te mantienes ahí y lo sostienes y cuando te sientes a gustito lo subes un poco más, ¿no? Y así vas habituándote a esa sensación sin sentir que estás tampoco perdiendo el control. Y eso que decías antes, a mí una cosa que me ha ido muy bien es tener esa palabra de seguridad, es decir, fresa o plátano, decir, vale, si te digo que no, pero si te digo fresa paramos todo. Pero si te estoy diciendo que no hay no sé qué, a lo mejor es un sitio donde podemos seguir como jugando y investigando, ¿no? Y aún eso, fíjate, me estás diciendo, vamos poco a poco. Y eso que nos han enseñado ir poco a poco. Pero es que a veces los cambios pueden ser golpes y los orgasmos también. O sea, mira, yo no he conocido a ninguna chica en consulta, llevo 18 años haciendo terapia, casi, bueno, a lo mejor 19, no sé, ya van pasando los años, ya tengo 45, ya llevo unos cuantos, que haya venido por eyaculación precoz a consulta. Pero hay chicas que se corren en 30 segundos y no pasa nada. Pero si un chico de repente se corre en menos de 2 minutos, viene a consulta. Pero una chica te dice, espabila, que voy a por el segundo. O sea, les apuntas y puedes tener los que tú quieras si tú conoces tu cuerpo. Pero el chico lo vive con una sensación de presión. Entonces volvemos a la misma. ¿Por qué terminamos fingiendo? Porque creemos que lo que espera el otro es que sea tan sumamente bueno que de repente me está dando un placer y yo no quiero parecer la más pringada porque a lo mejor con el resto de las chicas ha conseguido hacer algo maravilla y no pienso que eres él. Es que pienso que soy yo la que no valgo. Entonces, tú hablas con chicos y tú dices, ¿tú sabes si tu chica tiene orgasmos? Y dice, claro, anda, si sabré yo. Sí. ¿Y por qué exactamente? No, porque es que noto que está húmeda. Ah, sí, solo porque está húmeda. Hombre, que yo toco rosa y entonces veo cosas. Y si está de repente en momento ciclo ovulatorio y está el día 12, 13, sabes que está siempre húmeda, ¿no? Y que puede conseguir tener flujo y demás y tal. Qué bobadas, yo sé. ¿Por qué? Porque es que noto contracciones que tienen las piernas y además lo noto en la vagina. Claro, y en el momento pre-J también sucede eso. Y justamente puede parar antes del orgasmo. No es fácil distinguir porque además hay gente que sabe provocar ese orgasmo. De hecho, podríamos llegar a tener un orgasmo aquí en directo. Y me dirás, hombre, esto puede fallarnos la cabeza y demás, y no. Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, tú puedes conseguir tener contracciones, tú puedes conseguir paralizar y que si marcas puedes llegar a tener un orgasmo sin tener que ni siquiera tocarte, que la gente pensará, hostia, se van a desnudar, van a empezar a tocarse el clítoris y tal. No es necesario, pero para eso has tenido que aprender, has tenido que conseguir herramientas, tienes que conocer tu cuerpo y sabes cómo puedes provocar esa intensidad. Esto que decías, yo la pregunta que me viene es como te le preguntas a él si su pareja tenía un orgasmo y digo, y lo lógico no sería que él le preguntara a ella si lo ha tenido en vez de tener que deducirlo. o es que ella no. Interesantísimo, pero la pregunta es ¿cuántos aceptarían esa verdad incómoda? De uno mismo, porque a veces es como uno mismo de decir, hostia, es que yo hace años esto me pasaba, ¿no? Y claro, tampoco no tenía la conciencia, me lo preguntabas y decía, bueno, un orgasmo pues supongo. Pero cuando lo tienes lo sabes, no, eso no se te escapa. Yo me acuerdo de una cliente que tuve hace muchísimos años, ¿eh? O sea, les tengo muchísimo cariño, no sé qué habrá sido de ellos, porque habrán pasado a lo mejor 16 años desde que no les veo, o 15, o sea, fueron casi de mis primeros pacientes. Y entonces, él venía porque tenía una disfunción eréctil, entonces me le mandaba un catedrático de una ciudad de Castilla y León. Y entonces ella venía solo porque el marido decidía qué tenía que hacer, ¿no? Entonces él estaba a punto de jubilarse y ella tenía 62, 63 años o algo así. Y entonces él dijo, me tiene que arreglar esto, señorita. Mire a ver, porque usted me ha dicho que es muy buena, entonces necesito que me arregle esto. Y yo le decía, estábamos hablando con ella, y digo, bueno, contadme un poco qué es lo que sucede en vuestra relación y demás. Y llegó un momento que le hice una pregunta, bueno, pero ¿cómo sabes que ha tenido un orgasmo? Y dice, hombre, por favor, eso no se pregunta. Eso es no evidente. Se pregunta. Y entonces de repente le dije a ella, oye, ¿tú cómo sabes que has tenido un orgasmo? He tenido 3 hijos, señorita. Y yo le dije, y has tenido 3 hijos, a ver si te crees que han venido del cielo. No me supieron contestar. Y entonces yo asumí que no,
ella nunca se había masturbado, pues hacían lo prototípico, ¿no? Lo que se esperaban, pues beso, te acaricio, te la meto y entonces, bueno, pues ella eyacula, ¿no? Estas cosas que consiguen pasar. Y entonces empecé a pedir ciertos juegos y además ciertas situaciones de qué tenían que pasar antes que eso. Me hizo muchísima gracia porque a la siguiente sesión le pregunto a ella, ¿qué tal? Ay, 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 te tengo que contar, Rosa. ¿Ha pasado algo? Ha pasado ver algo en un orgasmo. Y no sabía contármelo. Y entonces de repente me dijo, uy, esto es otra cosa, ¿eh? 62 años y qué tonta he sido. Anda, madre mía, si me hubiera enterado. Cada vez que venían a consulta me traían un jamón de Guijuelo. Hombre, entonces, el regalo de su vida. Cada 15 días venía y yo decía, pues vosotros sabéis que comemos, ¿no? Y entonces cuando llegaba con el jamón a mi casa, me decía mi chico, los de Guijuelo, ¿no? Sí, 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 sí. No había día que no vinieran a verme y apareciese un jamón. Y de hecho, el chico que le habían dicho que tenía 65 años, cuando lo dejó conmigo tenía 66. Entonces va a consulta y le coge al urólogo y le dice, le dejo la tarjetita de Rosa Montaña, porque yo no follaba bien, pero usted creo que en la vida lo ha probado. Y no se dio cuenta. Y fíjate, y ella llevaba toda la vida con su pareja conociéndose, nunca se había masturbado, pensaba que eso tenía que ser así, que era lo que le habían contado. Tú con amigas no hablas. Ahora, más con amigas, sueles contar, ¿pero qué sueles contar? Lo que funciona, lo que va bien. ¿Ves? Igual que en ventas. La gente se cuenta los éxitos y demás y tal, pero de lo que aprendemos es de los fracasos. En el sexo sucede lo mismo, porque pensamos que todo está dicho, que todo está hecho, que lo tenemos que conseguir conocer, que tiene que ser así, y no es verdad. ¿Sabes? Estoy pensando también que a lo mejor ahora tú nos puedes hacer una definición bien, pero tenemos una idea de un orgasmo, pero es como, vale, pero a nivel fisiológico, ¿qué está pasando en el cuerpo? Quiero decir, tengo una amiga que un día cosas. Cuéntanos. Pues mira, tu frecuencia cardíaca aumenta. Entonces estás taquicárdico, ¿no? Aumenta la frecuencia. Por muy deportista que seas, tu corazón tiene que bombear más. Tienes que pensar que una de las cosas que está sucediendo es que estamos metiendo sangre en los cuerpos cavernosos, tanto del clítoris como del pene. Entonces metemos más sangre porque tenemos erecciones. Las chicas tenemos erecciones. Y de hecho, yo suelo decir que las solemos tener más grande que ellos. Y te dicen, hombre, depende, ¿eh? El clítoris es enorme. Claro, en reposo entre 8 y 12 centímetros. En reposo. Que también se nos pone duro, en reposo. Pero todo eso se tiene que llenar de sangre. Y entonces no solo se llenan nuestros cuerpos cavernosos, sino que nuestros labios están muchísimo más vascularizados, nuestra vagina también. Empezamos a tener otra serie de situaciones. Entonces necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca, aumentamos la frecuencia respiratoria, conseguimos tener erección en nuestros pezones. Cambia, de hecho, por ejemplo, el escroto y los testículos suelen estar más caídos. ¿Por qué? Por la temperatura testicular. Entonces no podemos conseguir tenerles a la temperatura de nuestro cuerpo de 37 grados, 36,5, porque si no tendríamos una esterilidad. Entonces, ¿qué es lo que suele ser? Que están a 35 grados, por eso están colgando, por eso son una bolsa. Entonces, cuando de repente van a conseguir tener excitación y estamos viendo un orgasmo, lo que hacen es subir los testículos, porque se necesita que se pongan en funcionamiento. Entonces, suben directamente más a nuestra parte corporal. Podemos conseguir tener, a mí me gusta mucho porque cuando yo les digo a una chica, a lo mejor a una chica te dices que a mí me da mucha arcada, Rosa, ¿cómo le voy a hacer una mamada? ¿Cómo voy a hacer sexo oral? Y si de repente se corre en la boca. Y yo le digo, pues esto es fácil. Tú coges y en vez de mirarle la cara, que tendrá los ojos cerrados, le miras hacia los pies y le quitas los calcetines. Y entonces, bueno, ahora te lo cuento, mire, ya te lo cuento, pero la próxima vez vas a ver si eso es cierto o no es cierto. Cuando nosotros vamos a conseguir eyacular, si estos son los dedos del pie, hay un reflejo que solo sucede cuando tienes una patología cerebral, cuando has tenido, por ejemplo, un ictus, y entonces es que si tú haces así en la planta del pie, haces así y extiendes. Lo normal es que si te hacen así en la planta del pie, tú recoges con un reflejo, ¿vale? Es un reflejo que se llama Babinski. Cuando te vas a correr, tus dedos hacen así. Entonces empiezan a extender así los dedos, y cuando empiezan a extender los dedos estamos a punto de caramelo de corrernos. Es el momento de sacarla de la boca y seguir con la mano, porque está a punto de llegar. Entonces hacemos contracciones así, se nos contraen los glúteos, las piernas se extienden, empezamos a notar como contracciones con la zona de la vagina, movemos la pelvis, tu cuerpo te está avisando. Sabes perfectamente cuándo va a llegar. Lo voy a testear. Ahora te digo también, yo lo que hago siempre es decirle a la persona, si te vas a correr avísame, ¿sabes? Que la comunicación es muy importante. A veces no se puede controlar. A veces eso no va a pasar nunca. Que podía conseguir pasar y entonces en ese momento tienes tanto placer porque cuando tienes a punto del orgasmo ves menos y oyes menos. Incluso puedes comunicárselo y que no te oiga. ¿Has visto esto de las playas que a lo mejor ha pasado por aquí, por Barcelona y demás, que dicen es que han grabado no sé quién follando y demás? Hostia, estaban con el móvil y no se han enterado cómo es posible, tiene que estar fingido.
porque oyes y ves menos. Por eso a veces habrá parejas que tengan niños y cuando se dan cuenta le tienen aquí, no saben cuánto tiempo llevan viéndoles. Pues claro, porque no oyes igual y ves menos, estás en un momento de máximo peligro. Por eso sueles buscar un sitio de máxima seguridad. Entonces, a veces hay que buscar otras cosas. Y tú, como tienes muy bien colocada la comunicación, puedes decirle, oye, tío, me avisas, no me jodas. Que es que no quiero que... Porque no es tanto la secreción, que no deja de ser proteína, ¿vale? O sea, SLS es... Claro, de hecho, además es alimentativo, ¿eh? O sea, que hay gente... ¡Ay! Es un tema, ¿eh? Lo utilizas para cutis y entonces vas a ver cómo se te quitan las arrugas. O sea, en vez de comértelo, te lo haces como una mascarilla en la cara al momento. Y al día siguiente vas a ver lo suave que tienes la piel. O sea, esto lo estás diciendo porque lo has hecho varias veces. ¿Cómo? Pero si además tú ves incluso la de tus piernas, ¿has visto cómo es la textura de la piel de entre tus piernas? Queda mucho más suave. Entonces las chicas rápidamente lavar, qué asco, no sé qué y tal. Pero si tú lo haces, incluso, yo qué sé, en vez de una sábana, coges y haces al pecho, te lo quitas porque queda como una laminilla sumamente fina. Es algo muy, muy transparente. Se seca y ya está y vas a notar un cambio de tu piel. O sea, no te pongas ácido hialurónico, ponte semen en la cara. Bueno, hay semen de cocodrilo que el bote se paga súper pequeño para mascarillas en la cara y se paga muy, muy, muy caro. Pues en vez que sea cocodrilo, no, o sea, ¿para qué vamos a desperdiciar material proteico? Lo otro quizás es demasiado incómodo todavía. Para mí ahora mismo, y dirijo este programa, lo sería. Te decía esto del orgasmo también porque yo un día estaba en una clase de conciencia psicocorporal, de un método que se llama liberación de las corazas, y tengo una compañera que nos explicó que había tenido un orgasmo de corazón, ¿no? Y cuando lo dije me quedé así como que ese concepto yo no lo había oído nunca y luego comprendí, y por eso te preguntaba por la función fisiológica, que un orgasmo en sí también es como una relajación profunda de la musculatura que te provoca un placer y unas contracciones a veces, ¿no? Y ella lo vivió como una expansión del corazón, como si su caja torácica se hubiera aflojado de una tensión que ella llevaba y notó cómo esa vibración se extendía por los brazos y por las manos, ¿no? Y que era una sensación de orgasmo, pero que también era algo muy amoroso, ¿no? Y cuando lo describió pensé, ostras, es que en realidad el placer, a veces que lo focalizamos tanto en el genital, es todo nuestro cuerpo. Y cuanto más, no es solo mastúrbate y tócate la vagina, no, o sea, date masajes, estate con tu cuerpo, conócete, conciencia corporal, lo que a ti más te sirve para acercarte a él, pero cuanto más tú te sientas que lo habitas, más podrás experienciar ese placer a la vez. Más orgasmos nos provoca y más centímetros tenemos, no le usamos es la piel, ¿eh? ¿Cómo? El órgano que más orgasmos nos provoca, que tiene más centímetros en nuestro cuerpo y que no utilizamos, es la piel. Exactamente. Es el órgano sensorial más grande por excelencia. Porque es donde directamente están los receptores. Lo único que tenemos luego, los receptores más no sensoriales, que están más acumulados pues a través del clítoris o a través del pene, porque en la vagina habitualmente hay muy poquitos receptores, suelen ser solo sensitivos y suele ser la parte externa. Entonces la mayoría de las personas pues en penetración no tienen una posibilidad de orgasmo, porque los 2/3 de la vagina interior son insensibles. Notas la sensación de llenado, pero no tienes la sensación de placer. Es no ser que de repente llegues al punto G, en la zona que está inervada, exactamente por detrás, en el clítoris, ¿no? Que es lo que dice la gente, que por eso cuando entras tienes que como tirar hacia adelante, ¿no? Entonces es como que haces tal que así, tienes una zona que está punteada, más rugosa, que es donde te está por detrás el clítoris, y eso es lo que te provoca esa parte de sensibilidad. Pero no lo hacemos. De hecho, mira, yo suelo poner un deber cuando yo hacía antes educación en institutos, he hecho mucha educación en institutos. Les pedía que tuvieran un orgasmo solo besándose la gente. Se lo suelo pedir a los adultos. Y solo besándonos. Sí, no te toques absolutamente nada. Pero es que hay gente que se ha saltado el paso de conseguir tener un orgasmo durante 2 horas besándose sin más. Y tener un orgasmo completo. Wow. Pero no han probado. Pero los labios son receptores de muchísima sensibilidad. De hecho, ¿qué hace un niño cuando es pequeño? Toda la boca. ¿Qué es lo que está haciendo? Reconocimiento. Tú puedes conseguir reconocer perfectamente a la persona. Y de hecho, incluso si una persona no te besa bien el primer día, no suele seguir. O sea, y tengo una teoría. ¿Qué es? Que los besos no mejoran. O sea, tiene una explicación. Quiero decir... ¿A lo mejor te hacen prácticas? Esto es para explicar que cuando te besas con una persona, ahí ves mucho de las... Sí que mejoran, sí que te llegas a entender, pero yo me doy cuenta que cuando besas a alguien, eso te da mucha información de la relación en que de escucha de la otra persona contigo y de cómo puede ser también todo lo que vendrá después. Yo tengo bastante testeado. Es una sensibilidad, una conexión que
en poco tiempo ves si se dará o no se dará. Estoy de acuerdo contigo. No lo he testeado tanto como tú. Probablemente. Estabas en un programa de unos amigos que era de sexualidad y lo dije y tuvo bastante revuelo. Oye, te iba a decir, ¿tú crees que los juegos nos pueden ayudar a sensibilizar todo esto? Estaba pensando, por ejemplo, ¿cómo ayudas a incorporarte el cuerpo? Masajes, pasar un hielito o aquello de apuntar cosas que te saquen un poco del esquema de sexualidad y vamos a probar cosas nuevas, divirtámonos. Mira, hicimos un taller, hace poco he hecho un taller de un curso que yo no suelo caer, o sea, me refiero, cuando digo no suelo caer, porque a veces pienso que qué va a interesarles, ¿no? O sea, yo me acuerdo que uno de los programas que más he escuchado fue el de en Clubhouse, un día que hice, porque hice uno que se llama Orgasmos Mentales 4.0. Entonces empecé a hablar cuando estábamos en la pandemia ahí, entonces pues empecé a hablarles de sexo y pareja. Luego salió el libro de Orgasmos Mentales. Empecé a hablar sobre la esponja vaginal. Y yo dije, hostia, qué cutre, Rosa, que has tenido que hablar hoy de esponja vaginal. Joder, como si me hablas de un tampas, tía. Entonces me sentí fatal. Porque dije, hasta aquí abajo hemos llegado, el programa más escuchado, porque la gente decía, menos mal que me lo has contado, no sabía que existía una esponja que podía tener relaciones sexuales cuando de repente tenía la regla y demás, y a mí me parecía tan básico. O sea, es que yo estaba como en un nivel muchísimo más superior que me parecía como rebajarme mucho contar una esponja vaginal, pero la mayoría de la gente no se ha comprado una esponja vaginal nunca en la vida. Te lo voy a contar, entonces no sé lo tienes que toda la es. pregunta. Vale. Las esponjas vaginales son como si fueran una esponja realmente, pero tienen forma como si fueran de corazón. Y entonces se utilizan para cuando tú tienes la regla, para que, bueno, cuando tienes la regla es uno de los mejores momentos para que tú puedas tener un orgasmo. Pero hay gente que pueda conseguir manchar pues las sábanas o el colchón y demás, le provoca mucho escrúpulo. O sea, hay gente que tiene como un poquito de fobia a poder ver el proceso de la sangre. Entonces tú te metes la esponja, tienes relaciones, es súper cómodo, porque además de que tu vagina está mucho más vascularizada, está más calentita y demás, lo que topa el pene es con la esponja. Entonces no molesta absolutamente nada. Y a la mujer no le molesta. Y absorber. No, todo lo contrario, porque en esa parte que te digo, esos 2 tercios internos son insensibles, no te enteras que la llevas. De hecho, tienes que recordar que te la pusiste, no vaya a ser que luego te huela putrefacción. Pues claro, sangre retenida ahí no puedes conseguir dejarlo. Y pues estaba pensando en la copa, que la sacas después estirando así. Sí, pero la copa molesta en la zona del glande y puede provocar heridas. Pero quiero decir, ¿cómo sacas la esponja después? Pues simplemente te pones la ducha y entonces cuando entra agua, la esponja pesa y cuando pesa se cae. Entonces solo metes un dedo, hay como un agujerito, tiras. Mi recomendación, no seamos cutres, que cuesta 1,20 €. Hombre, es cambiarla. No hace falta reutilizar. Hay gente que la lave y la reutiliza, ¿no? Hay gente que la lava y la reutiliza. Yo por 1,20 €, Mireia, no sé tan claro si lo consiguen limpiar suficientemente bien y no dejan de ser restos hemáticos, ¿vale? Restos de sangre. Entonces, lo utilizas y eso te permite que no tienes que pensar, es que me iba una semana de vacaciones y justo me ha tenido que bajar la regla y demás y tal. No. Incluso si de repente conoces a alguien que es extraño para ti y quieres tener ese día relaciones porque te apetece, pues utilizas la esponja con un preservativo. Entonces de repente tenemos la protección máxima. Puedo tener, no hay ningún tipo de manchado y te permite tener sexo oral, por ejemplo, cuando tienes la regla. Porque como está limpio, no metes la lengua dentro de la vagina, ¿no? Hasta el fondo para poder... que alguno a lo mejor está pensando. Pero todo lo demás está limpio. ¿Y lo compramos en la farmacia esto? Sí, esponja para vaginal. farmacias. De hecho, puedes conseguir pedirlo. Yo sé, por Amazon lo puedes conseguir pones esponjas vaginales, esponjas para relaciones sexuales, y entonces te llegan en cajitas. Pues lo voy a probar, ya te contaré, a ver qué tal. Ese día para mí fue como... Entonces, ¿qué suelo hacer? Pues ahora que hemos hecho un taller, el otro día decía, os voy a dar 30 juegos distintos para que no repitáis ningún día del mes. Di como 36 o 37. Y la gente me decía, Rosa, es que probar esto, prueba un mes entero, vete jugando, vete a ver qué pasa. Porque al final el sexo no puede ser rutinario, tiene que ser disruptivo, tiene que provocar juego, tiene que provocar imaginación. Y bueno, yo suelo decir que jueguen mucho a ponerse los cuernos. Que vayan a una cita entre ellos, sí, pero puedan quedar a un restaurante y que en vez de que jueguen, que yo que sé que eres Mireia comunicadora y demás, pues es que eres Mireia la enfermera que acaba de salir del hospital. Y entonces juegas en una fantasía que es real. Y que te provoques cosas que nunca harías saliendo de... O sea, cambiar roles. Eres otra persona para experimentar... Con tu propia pareja. Entonces estás jugando en la vida real. Como si estuvieras haciendo un rol. Un juego así de rol, pues igual, pero a través de la parte de la erótica. Y yo qué sé, pues es que nunca irías sin bragas. Hostias, pues vete al restaurante, te las quitas, las metes en la camisa y le dices, no llevo nada puesto. Da igual todo lo que pase, tu cabeza ya no va a ver si tiene un besugo, si es un filete poco hecho, o sea, solo está pensando en la actividad. Y eso es lo que cambia la situación para que tú
controles parte de tu SEO, porque tú tienes que pensar que antes la gente se casaba con 21 o 22 años, ¿sí? Pero cuando yo empecé a estudiar en la Facultad de Medicina, yo ya tengo 45, así que empecé pues hace 22 añitos o así. No, más. Con 18, los queches. La gente cuando tenía 60 años y le daba un infarto no iba a la UBI, porque era muy viejo. ¿Las personas no llevaban a esa persona al médico? Le llevabas, pero no te entrabas en la UBI, te quedabas en la planta. Y algunos pasaban y otros no. Porque con 60 años eras muy mayor. Te salía mucha gente que de repente con 40 y tantos años, 50, se morían. Habían estado 30 años de relación de pareja. Ahora empiezan algunos con 25 y llegan hasta los 95. O sea, si tú crees que simplemente un páncreas a los 40 y tantos empieza ya, si no está cuidado, a ir en decreciendo, ¿no? O sea, pues tú imagínate el deseo, nos sucede exactamente lo mismo. 70 años con la misma persona haciendo exactamente las mismas cosas, pues llega un momento en el que no te apetece. Por eso tienes que conseguir cambiar, no de persona. Yo puedo entender que si quieras seguir un deseo monogámico el resto de tus días, pero tendrás que conseguir mantener fantasía, conseguir hacer otro tipo de juegos, poder incorporar otro tipo de roles, juguetes eróticos que no sustituyen absolutamente a nadie. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Me parece muy interesante. Yo no tengo ninguno, pero he pensado en comprarme, que hay algunos que vienen como con cajitas y tienes tarjetas como con ejercicios, pruebas, juegos. Y eso puede ser una muy buena manera para estimular toda esta área sexual. Y lo de jugar a roles, a mí me gusta mucho. De hecho, esta camiseta que llevo, que pone puta diosa, es parte de esto, ¿no? Yo vi que había una parte de mí que se sentía muy molesta con esta palabra y con lo que significaba y dije, pues, ¿por qué me molesta tanto? Voy a encarnarla, voy a ver qué me pasa a mí con esto, ¿no? Y era un poco este juego de rol, de teatralización, y ahora para mí he cambiado ese significado y he incorporado una parte de mí misma. El otro día que lo hablábamos estaba Alejandro, el chico que es técnico de sonido, que hoy no está, y cuando terminamos el episodio fui hacia allí y dijo, ¿qué es? ¿Qué diosa? Dije, no, puta diosa. Digo, pero me dijo, no te voy a decir eso. Yo, no, tranquilo, de verdad, no, Para es mí como... es un piropo, ¿eh? O sea, Para cuando mí también. Lo has visto en el S, porque Sí. la gente, y además, si tú estudias la historia, el concepto de prostituta era la máxima exquisitez. O sea, porque las tías que eran tan sumamente inteligentes, que tenían eran exitosas y elegían con quién estar, cómo estar y en qué momento, eran tan inteligentes que no podían ser únicas y privativas, tenían que ser públicas. ¿Esto no estamos hablando en la antigua Grecia? Sí. Sí. Y entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que esas mujeres sean tan potentes, tan poderosas, que tenían que estar al servicio de poder conseguir elegir y que hubiera más de un varón. ¿No? Entonces yo en ese momento dije, pues que a mí lo de puta me va bien. Y de hecho yo suelo creer que a mí me gustan las mujeres pi, putas e inteligentes. Inteligentes me vienen y putas las hago. ¿Puedes repetir esto? Sí. Pi de 3, 14 y 16, si tú pones el símbolo pi, yo sí luego voy a decir que son putas e inteligentes. Inteligentes me vienen, putas las hago. Porque se dan ese permiso. Me Porque gusta. ser puta es un permiso que te robaron, que va dentro de tu esencia y te tienes que volver a permitir. Estoy súper de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Y empodera mucho. Empodera en el momento en que dejas de sentir que alguien te puede denigrar a través de esta palabra, sino que cuando te la dices y con orgullo. Es de o sea, me y dicen, con orgullo. Es puta y solo decir gracias. Claro. Entonces, menos mal que te has notado. Claro que sí. Porque, a mí es que me provocaría, o sea, si me dijeras que es una estrella, no sé qué tal, hostias, lo llevaría mal, ¿eh? O sea, ahí lo llevaría muy mal, porque significaría que tú estás eligiendo por mí cuándo y quién. Entonces, a mí siempre me ha parecido un concepto muy bonito. Entonces ahora hay muchos de mis clientes que dicen, nosotros somos pi. Y ha quedado suficientemente estampado. Nos vamos a quedar con esto. Rosa, muchísimas gracias. Creo que hemos saltado de un tema al otro. Creo que llevamos aquí más de una hora, segurísimo. Y me quedaría mucho más rato charlando contigo, la verdad. Pero bueno, todo tiene un final. Momentos, ¿no? Habrá más momentos. Y sí que hay una pregunta que hacemos siempre a los invitados e invitadas, que es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con alguien, que puede ser alguien que conozcas, alguien que no, un personaje ficticio, alguien que quizás ya no está, ¿quién sería y qué le dirías? Complicada esa pregunta, ¿eh? Posiblemente a mi ex socio. Y quizás le preguntaría por qué no creyó tanto en mí. ¿Nunca llegaste a tener esta conversación con él? Sí.
pero nunca hizo una respuesta. Hizo siempre más titubeos y yo creo que fue más una situación de toreo. O sea, a veces tú puedes preguntar mucho a una persona y si la persona no quiere contestar, puedes llegar a ser un gran erudito contestando con otra pregunta. Entonces, a veces no es no hacer la pregunta, sino no estar preparado para dar la respuesta. Y entonces hay otra pregunta de entre medias. Son preguntas que yo me he tenido que hacer y que solventé en su momento y creo que tuvieron que ser así para que yo pudiera conseguir crecer tanto. Era necesario que tuviera que pasar de esa manera. Pero creo que es que yo cuando tengo una situación de una conversación muy incómoda trato de buscarla. Entonces no hay como mucha gente. Me encantaría, yo que sé, haber tenido una conversación con Steve Jobs, ¿no? Bueno, con Kobe Bryant, lo que habría pagado yo por conseguir tener una conversación y hacer preguntas con él. Pero las personas ya no están, entonces no pasó en mi vida, no tuvo que suceder seguramente. Y yo creo que esas preguntas a veces no tenemos que conseguir llegar a saberlas porque tenemos que hacer nosotros otras preguntas y otras respuestas. Muchas gracias. A ti ha sido un placer enorme. Para mí también. Pues hasta aquí el episodio de hoy, de Verdades Incómodas. Como siempre os digo, espero de verdad que haya sido nutritivo para vosotras y vosotros. Y deciros también, cosa importante, ya se me está olvidando, en febrero vamos a hacer un curso con Ana Rosell sobre voz y comunicación. De hecho, estaba pensando cuando estabas hablando que nosotras hemos cogido ese concepto de comunicación orgásmica, que lo queríamos añadir, ¿no? Porque estamos pensando en cómo abordar la comunicación como si fueran los distintos chakras o sistemas del cuerpo, desde el autoconocimiento, de la base, de trabajar bien la voz, a conectar con las otras personas y también con el propósito, lo que quiero decir, ¿no? Y me ha gustado ese concepto porque es en realidad un orgasmo, es esta unificación de los centros del cuerpo, ¿no? Y es un curso en el que tendremos profesores maravillosos en cada una de estas áreas de voz, comunicación y también enfocado a venta, porque en realidad es bastante todo lo mismo. Y ya os iremos contando y ya os iremos dando información. Igualmente, si queréis, nos podéis escribir y os explicaremos un poco más. Y nada más,